del CONACYT, y también el doctor Francisco Estrada Porrúa. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y también economista. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, Francisco. Juan. Muy buenos días. A ver, es un tema que es sumamente importante, y no solamente por la decisión de Donald Trump de haber salido del Acuerdo de París, sino que además es algo que nos involucra a todo el planeta. Actualmente, primero para ti, Francisco, ¿cómo es que esta situación que enfrenta el mundo, el calentamiento global, afecta directamente a pues todas las especies y todos los que habitamos en este planeta, tomando en cuenta las medidas que ya previamente se hicieron con los acuerdos de Kioto y con los acuerdos anteriores? ¿Cómo nos afecta? Pues mira, lo que estamos ahorita es una situación bastante crítica, ¿no? Si no hacemos nada al respecto, para finales de este siglo la temperatura global puede aumentar más de 4 grados o más. Pero eso es demasiado. Se estaba estableciendo que era de 1,5 grados a 2 máximo en 10 años, en un proceso de 10 años. Eso es lo que se busca en las negociaciones internacionales. Esa meta es muy lejana. Inclusive con los acuerdos de París, si Estados Unidos no se hubiera salido y se llevan a cabo, esa meta es muy lejana. Digamos que si los acuerdos de París continuaran como se había planeado y fueran exitosos, podríamos reducir a lo mejor de 4 grados a 3 grados. El cambio en la temperatura global, y ahí hay que tener mucho cuidado porque la temperatura global es como un índice que realmente no le afecta a nadie, ¿no? Realmente lo que afecta es cómo cambia, por ejemplo, cómo va a cambiar la temperatura en distintas partes de México y etcétera. Esos cambios pueden ser mucho mayores que el promedio global. Así es. Y mira, qué bueno que platicas eso, Francisco, porque en este caso, doctor Juan Martínez, digamos que así como atender la situación del problema del cambio climático involucra directamente a la vida, ya no digamos a las condiciones medioambientales, sino a la vida, a la generación de la vida y el mantenimiento de la vida en nuestro planeta, y también la pérdida de esos eslabones que son dramáticos cada año, ¿cómo podemos considerar que esta pérdida de eslabones afecta directamente a la vida general de nuestro planeta y a nosotros como especie dominante? Sí, lo que tenemos que tener en mente es que el cambio climático afecta a muchos procesos. Entonces se ve una disrupción, por ejemplo, en los ciclos del agua, en las temperaturas, en la periodicidad y fuerza de fenómenos naturales como los huracanes, etcétera, etcétera. En el mar estamos viendo la creación de sitios altamente calientes que se llaman blobs, que generan que haya poca productividad, muerte de las especies que están allí. Y recientemente algo que afecta a México también tiene que ver con las especies endémicas en peligro de extinción de nuestro país. La mayoría de estas especies en peligro son anfibios y reptiles. Así es. Son especies muy sensibles al cambio del ambiente. Cuando haya temperaturas muy altas, muchas de estas especies de reptiles, por ejemplo en desiertos y no en desiertos, ¿no? van a sufrir. Pueden morir, pueden desaparecer. De hecho, ya hay un registro mundial de poblaciones de reptiles que están desapareciendo. En el caso de los anfibios, tiene que ver también, aparte de otras especies invasoras que son facilitadas por el cambio climático, el agua. Los anfibios requieren agua. Entonces, cuando los ciclos del agua se destruyen, los anfibios sufren. Para venir a este programa yo paso de la ciudad de Coatepec, Jalapa, por un río que pasa allí, es el río Consolapa. Saliendo de allí estaba seco, completamente seco. El cauce ya Sí, está... entonces es lo que vamos a empezar a ver. Como dice el doctor, en nuestra vida diaria vamos a empezar a experimentar muchos cambios que van a afectar a nuestro entorno, a las especies en peligro, a los bosques, al agua y a nosotros. Una cosa que es muy importante que tocas en este sentido es que, mira, las especies, el cambio global, el cambio climático es reversible, pero la pérdida de especies es irreversible. Así lo es. Esta situación, y en manera de poco tiempo, ¿cómo nos puede afectar? Pues tenemos un gran reto. Somos, de acuerdo a la Alianza para la Extinción Cero, que está asociada al Convenio de la Diversidad Biológica, México es un país primero privilegiado, megadiverso. Tenemos una diversidad biológica muy grande. Por lo mismo, también tenemos registrado el mayor número de especies en peligro de extinción como país. En esta alianza, peligro de extinción inminente que puede surgir en 10, 15 años. Y también tenemos la mayoría de sitios donde están
estas especies. Al mismo tiempo, este ejercicio nos permite ver que hay lugares en nuestro país que concentran hasta 20 especies en peligro de extinción, lo que permitiría hacer una estrategia de mitigación para estas especies, de mitigación para el cambio climático. Mucho tiene que ver con la protección de los bosques. Así es. Y hablando de concentración, doctor Juan, en este caso, Francisco, sí, el 50% de la población de un país se concentra en las grandes ciudades, en las ciudades muy pobladas. Particularmente vamos a hablar de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Esto, de alguna manera, ¿cómo afecta económicamente, o sea, en la parte económica? Porque nosotros usamos energía para el calentamiento de diferentes aparatos, tránsito de vehículos, agricultura, etcétera. Económicamente, toda esta generación de recursos, ¿cómo afecta? Sí, mira, qué bueno que tocas este punto. Nosotros acabamos de publicar un artículo respecto a esto. Es el primer estudio sobre cambio climático y ciudades que hay. Y lo que pasa es que las ciudades tienen características muy particulares, ¿no? Tienes, por ejemplo, como tú mencionabas, más del 50% de la población vive en ciudades. Ahí se genera el 80%, alrededor del 80% del Producto Interno Bruto mundial. Y tienes tienes muchísimos problemas ambientales que convergen en ciudades. Uno de ellos es el problema de la isla de calor. Cuando tú cambias superficies naturales, por ejemplo, vegetación, por concreto y asfalto, estas tienen mayor capacidad de retener y emitir calor. Así es. Entonces tienes un aumento en la temperatura en esas ciudades, adicional a lo que podemos esperar por cambio climático global. No sé, para el 2050, por el efecto de la isla de calor, en las grandes ciudades del mundo puedes esperar añadir 2 grados más. Y para finales de siglo, un cuarto de las ciudades más pobladas del planeta van a experimentar 7 grados o más, un incremento de 7 grados o más en la temperatura anual que ellos experimentan. Y esto te lleva a unos impactos económicos brutales. Uno de los resultados de este estudio es que se ha subestimado muchísimo los impactos económicos de cambio climático local más cambio climático global, ¿no? Si tú no tomas en cuenta la parte local, dirías que los impactos económicos son más o menos manejables. Pones esto y los impactos económicos son 2.6 veces del tamaño si nada más consideras el cambio climático global, ¿no? Son mucho más que proporcionales. Claro, y además, conforme vayan pasando los años, las décadas, los siglos, se va a estar incrementando esto en medida de que no se tomen las medidas y las precauciones, ¿no? Exactamente, y eso es una cosa muy importante, porque uno cuando piensa en cambio climático piensa inmediatamente en los acuerdos internacionales, que son muy necesarios, ¿no? Pero también hay otras cosas que se pueden hacer a nivel local. Por ejemplo, a nivel ciudades tú puedes tratar de mejorar, de reducir el efecto de la isla de calor con techos verdes, techos blancos, cambiando pavimentos a un pavimento que refleje más la energía solar, y eso lo necesitas. Eso no es de los resultados de este estudio, eso no es opcional. Si tú quieres mantener manejable el riesgo de cambio climático local y global durante este siglo, para la mayor parte de la gente que vive en este planeta, tienes que hacer estos dos tipos de medidas. Claro, y además quiero retomar un punto de una de las declaraciones que hizo Emmanuel Macron ayer, acerca también del lema de campaña de Donald Trump, que decía, vamos a hacer América grande, nuevamente, let's go, make America great. Y él dijo, vamos a hacer el planeta grande nuevamente, contraponiendo esta declaración de Donald Trump. Y hablando precisamente de lo que dice Francisco, Juan, sabemos que en México y también en el mundo hay una falta de conciencia social y política en respecto a temas de medio ambiente. ¿Cómo se pueden generar estos acuerdos más allá de los que existen en el Acuerdo de París, particularmente y de manera tropicalizada en nuestro país, para que la gente vaya entendiendo cómo los afecta a ellos directamente en cuanto a salud y también en cuanto a situaciones sociales y económicas? Bueno, primero, esta salida de Estados Unidos del acuerdo es también un gran ejemplo, porque al día siguiente cientos de ciudades en Estados Unidos declaran que lo van a continuar. Así es. Sí. El alcalde de Pittsburgh, por ejemplo, dijo, nosotros no estamos de acuerdo, él tomará sus medidas. Y eso también quiere decir que nosotros, como ciudadanos, como miembros de una comunidad, podemos hacer mucho. Así es. México es uno de los grandes emisores de los gases que generan ese efecto de invernadero, que es la causa de este cambio climático, calentamiento global. México tiene una gran responsabilidad. Por lo tanto, el ejemplo de las ciudades, yo te puedo decir que hay ejemplos exitosos, que hay ejemplos que se pueden replicar aquí en nuestro país. La ciudad de Jalapa, por ejemplo, el 40% de su superficie es bosque de niebla o parque, sí, o una arboleda.
que cuando se altera justamente este cambio climático, el bosque de niebla, ¿qué sirve? La niebla para mantener esta humedad sube, o sea, la altura sube y ya no se puede generar ese proceso. Sí, pero en la ciudad de Jalapa es este ejemplo. Mi instituto es un ejemplo. Nosotros tenemos a nuestro cuidado un área de bosque tropical, mesófilo, que es el bosque que se verá más afectado con el cambio climático. Es un bosque muy diverso, que conforme sube la temperatura va a empezar a desaparecer porque tampoco se va a ir, o sea, va a perder la selva, el bosque tropical va a subir, pero el bosque mesófilo no va a subir mucho más. Así es. Entonces va a quedar comprimido y cada vez más expuesto a este efecto. En nuestro instituto tenemos este santuario del bosque de niebla, donde también cuidamos especies en peligro de extinción, precisamente de salamandras, de anfibios que están a punto de desaparecer. Y nuestra ciudad como tal, este efecto de calor desaparece en gran parte porque el 40% de Jalapa sigue siendo bosque, arboleda o parque. ¿Sí? Lo podemos hacer. Eso da una mejor calidad de vida a los jalapeños. Claro. Esto es parte de una visión de gobernadores o presidentes municipales que en el pasado dijeron vamos a invertir en estas zonas verdes, y también es también un ejemplo del legado de Miguel Ángel de Quevedo, que desde principios del siglo pasado, en su formación profesional y después cuando pudo participar en el gobierno federal en aquella entonces, promueve la creación de áreas naturales protegidas, parques nacionales principalmente, para cuidar los bosques y cuidar el ciclo del agua. Y tú tocaste puntualmente esta situación en el estado de Veracruz, Juan, pero ¿qué pasa? Yo le quiero dar continuidad a lo que sucedió en Durango, con los incendios de estas 15,000 hectáreas de áreas verdes protegidas, muchas de ellos, con la flora y fauna que tuvo que emigrar, que posiblemente desapareció y que no hay un conteo. ¿Quién lleva estos números? ¿Cómo se puede generar esta información? Bueno, me agarras un poco desprevenido, pero lo que te quiero decir es también Durango es un lugar importante. Pensaríamos, Durango tiene una parte que es desierto, donde tenemos una de las primeras estaciones de campo, también del Instituto de Ecología, es la estación del desierto en Mapimí, y arriba es sierra, hay bosque. Entonces, lo que tenemos que ver allí es comunicarnos con la CONAFOR, que es quien lleva el conteo y el inventario de estos bosques forestales, pero allí también hay mucha diversidad. Por ejemplo, el equipo del INECOL y otros investigadores acaban de descubrir una nueva especie de lagartija, precisamente en Durango, y el bosque en la sierra es fundamental para la gran megafauna mexicana, como los osos negros. ¿Sí? Hay grupos de la Universidad de Querétaro que están monitoreando estas poblaciones y sabemos que una pérdida de bosque, por pequeña que sea, puede hacer que estas poblaciones de oso negro que viven en nuestro país sean cada vez menores y se enfrenten a la extinción local en nuestro país. Entonces, sí hay que tener cuidado con estos incendios. Y hablando de los apoyos para tratar de mantener estas especies que son indispensables, estos eslabones indispensables para la generación de vida, ¿de qué manera ustedes reciben apoyo, Francisco, Juan, para que puedan hacer su trabajo? O sea, ¿reciben un apoyo económico, reciben un apoyo? ¿De qué manera, si es que lo reciben? ¿O cómo se puede generar ese vínculo con el gobierno para generar esa conciencia política y social? Mira, de hecho, qué bueno que tocas ese tema, porque vamos a hacer México grande otra vez, ¿no? Tomando el mismo lema. De Macron, exactamente, claro. ¿No? Porque resulta, nosotros somos OCDE, ¿no? Somos país, parte de la OCDE. Nosotros tenemos, por cada 1,000 personas empleadas, adivina cuántas personas se dedican a investigación. 0.6. El promedio persona. No, el promedio de la OCDE son 8. Si te vas a Finlandia son como 15. ¿Cuánto invierten en investigación? Invierten mucho más que el 1%. No, Corea invierte como el 3 y tantos % en investigación. Nosotros ahora es el punto más alto, 0.5. ¿no? Es el punto más alto y apenas está en 0.5, media persona. Exactamente. No, 0.5% del PIB. ¿no? Y 0.6 personas por cada 1,000 personas empleadas es lo que tenemos como de investigadores. Nada, ¿sí? Nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuestiones de ciencias de la atmósfera, cambio climático, de ese 0.6 por cada 1,000, multiplícalo por 0.0000. Así es. ¿no? Y mencionando esto, por ejemplo, en 1960, por ejemplo, México era un país líder en investigación en clima, ¿no? Teníamos un modelo, el modelo del doctor Adem, fundador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, y éramos punta de lanza. Ahora, ¿cuántos modelos tenemos en México de clima?
pues el del doctor Adem, ¿no? Que trabajan a lo mejor 10, 15 personas en ello y ya es todo, ¿no? Entonces, sí hay una súper falta de impulso a la ciencia, ¿no? Y esto es una de las cosas que lo de Trump nos permite ver hacia nosotros, ¿no? ¿Qué condiciones estamos generando con, no sé cómo llamarlo, como el Trump mexicano, el Trump MX, que nos pone en una situación tan vulnerable a cambio climático, ¿no? O sea, no tenemos mucha ciencia. La educación, pues no es la que quisiéramos. Los datos, por ejemplo, si uno se quiere ver cómo ha cambiado el clima en tal estado de la República y esto, es muy difícil porque hay muy pocos datos, la calidad es muy mala. Entonces tenemos un problema muy grave en cuanto a ciencia. Muchísimas gracias, doctor Francisco Estrada, Juan Martínez. Yo quiero mantener esto permanente, no solamente en este momento que está en boga el tema del calentamiento global, sino que lo hagamos recurrente, que vayamos dando pasos, aunque sean cortos pero firmes, para poder... Yo quisiera añadir algo, sí, una de las observaciones que hizo el doctor Cabrero, el director general del CONACYT, y es que es importante invertir en investigación, muy importante. Hay muchos datos duros que nos muestran países que invirtieron en ciencia y en 1 o 2 décadas han logrado resolver y mejorar sus condiciones como país. Es la mejor apuesta que tenemos y debe hacerse para el cambio climático, para biodiversidad, para todos economía, para todos estos aspectos que van a permitir la viabilidad de México como un gran país. Excelente. Muchas gracias, mi querido Juan Martínez. Doctor Juan Martínez, Francisco Estrada, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Bienvenidos como siempre y estaremos también tocando estos temas de manera recurrente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Max. Muy bien, a ustedes.